que sí. Hola. Hola. Bueno, pues muy buenas tardes, queridas amigos. Perdón que llegamos un poquito después, pero es que tener a Andrés Ordóñez en la Casa de México es siempre un gran honor. Andrés es un hombre que para nuestros inicios fue muy importante. Es un hombre que cuando aquí estuvo representando a la UNAM, a la máxima casa de estudios, como representante para España, yo siempre le decía España, resto del mundo, mundo mundial. La verdad es que siempre fue muy grato que desde el primer momento que fundamos hace 5 años la Casa de México, Andrés haya estado con nosotros, haya estado apoyando y haya creído de la mano de Diego Celorio, que también nos acompaña por aquí. Entonces yo siempre le guardaré a Andrés un cariño muy especial por habernos apoyado, Andrés, cuando nacíamos y cuando íbamos poco a poco caminando estas calles de Madrid. A nombre de esta fundación les quiero dar la más cordial bienvenida y decirles que, bueno, esta conferencia de las distancias del olvido a propósito de un mural de Ángel Zárraga en Marruecos, impartida por Andrés Ordóñez, pues nos llena de orgullo y nos llena de interés. La verdad es que, como les digo ahorita que hablaba yo con Andrés, cada tema te lleva a otro tema y ese a otro y no acabas nunca porque estamos dialogando de todas esas ventanas que se van abriendo, ¿no? Originario de Durango, Ángel Zárraga es uno de los artistas mexicanos más estimulantes en el contexto de la primera mitad del siglo XX. Cosmopolita y universal, de él se dice que es muy poco conocido en México, debido a una gran parte de su vida residió en Europa, viviendo en ciudades como es Madrid, Bruselas, Florencia o París. En su temprana juventud colaboró con proyectos culturales de gran calado en la historia literaria y plástica de nuestro país. Sus primeros trazos y versos se dieron a conocer en publicaciones como Revista Moderna, Sabia Moderna, y fue también miembro fundador del Ateneo de la Juventud, la asociación que aglutinó a personajes de las dimensiones de Alfonso Reyes, que por cierto era un gran amigo de Alfonso Reyes, José Vasconcelos o Pedro Enríquez Ureña. A grandes rasgos, la amplitud de los movimientos que exploró permiten ubicar su obra en el cubismo y en el muralismo, donde conviven la estética vanguardista y el lenguaje figurativo. En la década de los 30 creó un mural de la Église de Saint-Jacques, en la antigua ciudad de Fedala, hoy Mohamedia, Marruecos, donde nuestro querido Andrés fue embajador. Yo creo que ahí lo descubriste o lo descubriste antes. No, ahí lo descubriste. Para conocer el origen, las características y la trascendencia de esta obra mural en Marruecos, invitamos a nuestro querido Andrés, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Quiere decirles de Andrés, escritor, docente, diplomático. Entre los numerosos cargos que ha ocupado el doctor se encuentran el embajador de México en Marruecos y el de director del Centro de Estudios Marruecos UNAM España. Gracias, Andrés, por escoger esta casa para presentar tu libro. Les pido un aplauso para Andrés. Gracias. Muchísimas gracias, queridísima Jimena. Gracias por pues acogerme esta noche. Gracias a todos ustedes. Dicen que en las conferencias y en la cárcel se conoce a los amigos. Muchísimas gracias, sobre todo en esta tarde tan complicada con la lluvia. Es un enorme gusto estar de vuelta en España, ver amigos entrañables como todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues, les agradezco la oportunidad que me dan para contarles esta investigación que he estado realizando a propósito de un mural que se encuentra en una iglesia moderna, de una arquitectura muy modernista, en una ciudad pequeña que es, hoy en día se llama Mohamedia, y donde a través de José Luis Martínez Hernández, entonces director general de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entré en conocimiento de que en algún lugar de Marruecos existía un mural de Ángel Zárraga.
Entonces, lo que les quiero contar es eh, cómo fue que Ángel Zárraga llegó a Marruecos, ¿no? Y como apuntaba Jimena, Ángel Zárraga es un pintor cuyo reconocimiento ha sido escatimado y en el mejor de los casos ha sido intermitente. Él tuvo un prestigio muy grande en el México prerevolucionario y posteriormente, pues solamente hasta muy recientemente, 2014, se ha vuelto a presentar una gran exposición de su obra. Y tiene una vertiente Zárraga muy importante que es el arte religioso. El arte religioso en Zárraga, eh, incluso Zárraga en el 43 publica un libro eh, donde enlista las obras, pero él mismo no menciona el mural de Mohamedia. Eh, Ciertamente, Zárraga forma parte de este conjunto de jóvenes intelectuales formados bajo los auspicios de Justo Sierra y que en el México postrevolucionario van a ser los constructores de las instituciones mexicanas. Este desconocimiento y este reconocimiento escatimado generalmente es atribuido a los más de 30 años que él vive fuera de México, en Europa fundamentalmente, y la mayor parte del tiempo en París. Sin embargo, el tratar de averiguar cómo es que se llega a Marruecos, o cómo llega esta obra de Zárraga a Marruecos, me desvelan otra serie de circunstancias causantes de este desconocimiento. Ya en 1946, Octavio Paz menciona que un día acompaña a Rodolfo Usigli, que entonces era embajador en Noruega. Imagínense, pobre hombre. Digo, en aquella época Noruega era aislada, y se la pasaba visitando a los amigos al sur del continente. Y entonces acompaña a Usigli al taller de Pablo Picasso. Y llega Usigli y le pregunta a Picasso, estamos en 1946, qué recuerdo tiene de Diego Rivera. Y Picasso le dice, Diego Rivera. Pues no me acuerdo quién es Diego Rivera, pero a quien sí me acuerdo es de Ángel Zárraga. Entonces salen del taller de Ángel Zárraga y Usigli se superenchila, ¿no? Dice, qué poca madre, ¿cómo es que no se acuerda? Me dice que no se acuerda de Rivera y sí se acuerda de Zárraga. Y entonces, Paz, que también le gustaba dar sus sablazos, ¿no? Le dice, bueno, sí, pero pues, tú sabes, Usigli tenía un montón de amigos en París, ¿no? Así como diciendo, es un pintor de medio pelo, tal, ¿no? Dice, pero mira, en todo caso, lo que es imperdonable es que los mexicanos nos hayamos olvidado de Zárraga, ¿no? La historia de cómo llegué a este mural es, como les decía, fue gracias a José Luis Martínez. Siendo yo embajador en Marruecos, un día en una visita de trabajo nos fuimos a comer y me dice, oye, fíjate que encontré en internet la subasta de un boceto de un mural de Zárraga en Marruecos. Ah, no, ¿cómo? Me dice, sí. Digo, ¿y en dónde? ¿En Casablanca o en Marrakech? Dice, no, es otra ciudad, es otro lugar, pero no me acuerdo. Bueno, por supuesto, cuando regresé a Marruecos, me puse a buscar qué pasaba con esa noticia de que había un mural en Marruecos. Y entonces
Pues fui con la gente de Patrimonio de Marruecos, no tenía ni idea de lo que le estaba yo hablando. Fui a ver al nuncio apostólico. Me contó un montón de cosas interesantísimas porque había sido el número 2 de la nunciatura en la época en que mataron al cardenal Posadas, ¿no? Y que el Chapo visitaba la nunciatura y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Pero no sabía quién era Zárraga ni tenía la menor noticia del famoso mural. Y me puse a buscar en internet y vi con la subasta y efectivamente se anunciaba boceto para la iglesia de Fedala, Marruecos, fechado en 1934 en soporte gouache y lápiz sobre papel, cuyas dimensiones eran 55.7 por 91.5 centímetros. Y desde luego me puse a buscar dónde quedaba la ciudad de Fedala, ¿no? Y pues no la encontré, no la encontraba hasta que supe que en 1960 la ciudad cambió de Fedala, que viene del árabe Fadl Alá, el favor de Dios, al de Al-Muhammadiyya, que romanizado derivó en Mohamedia en honor del rey Mohamed V, padre de la independencia de Marruecos. Y para mí fue una sorpresa porque eh, Rabat es la capital política, Casablanca la capital económica, y uno se la pasa viajando entre una y otra. Y un poquito antes de llegar a Casablanca, yo había visto siempre la desviación a Mohamed, ¿no? Entonces, en cuanto pude, me lancé a Mohamedia y encontré la iglesia. Era una iglesia, como les digo, es una iglesia eh, moderna, construida entre 1932 y 34 por los arquitectos Alexandre y Pierre Fournier, padre e hijo, por encargo de los hermanos Jean-Baptiste y Georges Hassan. Por favor, tengan en mente estos nombres, Jean-Baptiste y Georges Hassan, porque van a ser importantes para más adelante. Y esta iglesia se inauguró el 28 de octubre del 34 y nada menos que con la presencia del cardenal Jean Verdier, arzobispo de París. Esta es una foto de época. Esta es una foto de época, ¿no? Así estaba en 1934. Ese es el exterior y esta es la nave vista desde el coro, ¿no? La entrada principal, la entrada y el campanario quedaría a nuestra espalda. Al fondo está el altar y esa es la nave. Ese es la iglesia. Y esta es la iglesia el día de hoy, ¿no? Así está la iglesia el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando llegué, estaba cerrada la iglesia y le toqué al párroco, el padre Julián, un señor mayor sumamente simpático, que muy generosamente escuchó mi relato de por qué estaba yo ahí y me dice, mire, efectivamente ahí dentro hay una pintura, sepa, yo no sé de quién sea, ¿no? Pero pues véngase, ¿no? Agarró la bola de llaves, ¿no? Abrió la iglesia, prendió la luz y me dice, ay, cuando termine me avisa. Entonces, efectivamente, esta es vista desde el altar hacia la salida, hacia la entrada principal, ¿no? Y como ustedes verán, en la capilla del lado izquierdo, ahí está el mural de Zárraga. No fue la única vez que visité la iglesia. Y luego ya después iba yo a visitar, no la iglesia, sino al padre Julián, porque compartíamos el gusto por el whisky. Y entonces, la verdad, eran conversaciones muy, muy agradables con el padre Julián. Y en una de esas me dice, oiga, fíjese que pues hice mis averiguaciones en la diócesis de Rabat, a la cual pertenece la iglesia de Mohamedia, y no tiene ningún registro. Le digo, no la muele. Me dice, sí. Digo, caray, pues es que usted tiene aquí una cosa de mucho valor.
pero se está deshaciendo, porque hasta clavos tiene ¿no? el mural. Y como ven ustedes, pues, es un mural relativamente pequeño. Son 2,35 metros de largo por 1,90 de alto. Y se encuentra en la zona donde está la pila bautismal, ¿no? Como pueden ver, es una pintura con una declarada influencia simbolista. Eh, la pintura es plana, su intención pues más bien es sugerir atmósferas emocionales. Como en el resto de la pintura de Zárraga, la sensualidad es un elemento presente. Y la figura principal pues es la figura de Santiago, del apóstol Santiago, sosteniendo casi a la manera de una piedad un soldado sin vida. La obra, digamos que tiene una distribución en 3 secciones verticales, ¿no? La primera está arriba, de izquierda a derecha, ¿no? San Pedro y los hermanos eh, San Juan y abajo Santiago, quienes habrían sido escogidos por Jesús para ser sus primeros discípulos y a quienes exhortó a convertirse en pescadores de hombres, toda vez que el oficio de los 3 era precisamente el de la pesca. La segunda sección, la central, la más importante, está Santiago en traje de peregrino, ornado con la concha de Vieira, su bordón de peregrino, y en su tocado aparenta o un aparente casco militar adornado también con la concha de Vieira. Y eso incorpora en una sola imagen, primero, las dos maneras de representar al santo, como peregrino y como guerrero. Pero también armoniza la presencia del soldado fallecido que el apóstol sostiene con las manos, la izquierda de las cuales señala hacia la derecha, es decir, hacia la primera sección, y entrelaza sus dedos con los del soldado. Y la tercera sección, bueno, hay que decir que en la primera y en la segunda sección el color dominante es el azul. El azul es un color que irrumpe en la cultura cristiana hacia el siglo XII y se hace dominante como sinónimo de armonía, calma y serenidad a partir de su asociación con la Virgen María. El azul hace resaltar el contraste de la composición con los colores oscuros de la tercera sección, donde son preponderantes el ocre, el negro y el verde, que de inmediato sugieren la contraposición entre lo celestial y lo terreno. Leído de derecha a izquierda, la silueta del soldado ofrece el tránsito de lo terreno a lo divino, desde la parda oscuridad de sus pies inexistentes. Miren cómo ya no, los pies están totalmente desintegrados. El pie izquierdo del santo firmemente apoyado, ya me perdí, espérenme tantito, en la tierra oscura, y el derecho en la frontera con la claridad, y hacia arriba culmina con la mirada un tanto abstraída del santo dirigida hacia la serena luminosidad de la primera sección. El sentido redentor de la pintura lo consolida la presencia de esferas translúcidas, símbolo por excelencia de la perfección y la integración con la totalidad que juntas configuran una mandorla, es decir, este halo oval, ¿no?, que enmarca una figura sagrada. De otra parte, en la tercera sección, están 2 adultos mayores en ademán de despedir a 2 figuras jóvenes en alusión a la partida de San Juan y Santiago, ¿no?, para unirse a Jesús. Me parece interesante cómo la inclusión del soldado en la mandorla y en el ámbito de las aureolas, ¿no?, pues en buena medida me parece a mí
constituye una audacia pictórica y una audacia religiosa de Zárraga, toda vez que en una mandobla solamente puede haber figuras sagradas. Y esto se refuerza con el hecho de que todas las figuras sagradas tienen aureola y el soldado tiene un esbozo de aureola alrededor del casco, ¿no? Entonces, Zárraga, que era un hombre de convicciones católicas, de repente parece estar al borde de la herejía. Más adelante les digo por qué, lo que yo pienso de ese detalle. Bueno, este es el famoso mural. Y ha habido una serie de confusiones y de noticias equivocadas a lo largo de las aproximaciones académicas, que son muy escasas y sumamente breves, sobre este mural. Cuando yo regresé cuando por fin encontré de qué se trataba el mural, tal, comencé a buscar información y eran informaciones muy breves, como de paso. Por ejemplo, decían que se afirma que es un fresco, que es un exvoto, que hace alusión a las vidas de Santiago y San Juan, y que para solucionar dificultades económicas, Zárraga aceptó trabajar en África y pintar en Fedal, ¿no? Y pues la verdad es que no. Ojalá y lo puedan ustedes distinguir. La obra no fue ejecutada sobre cal fresca, por lo tanto no es un fresco. La obra está pintada sobre un lienzo que está colocado en la pared. De otra parte, pues tampoco es un exvoto, o por lo menos no me lo parece. Si ustedes tienen información en contrario, por favor, se los agradeceré que me corrijan. Yo entiendo que un exvoto designa una pintura que ilustra algo que se promete realizar al cumplirse o recibirse un favor, ¿no? A menos que le hayan tenido mucha mala voluntad al soldado, ¿no? Difícilmente se agradece la muerte, ¿no? Por otro lado, no existe registro que indique la presencia de Zárraga en Marruecos. Javier García Diego, quien está a cargo del acervo de Alfonso Reyes, tuvo la gentileza de darme acceso a la correspondencia de Zárraga con Reyes, y en ningún momento se menciona Marruecos, en ningún momento. Entonces, de lo anterior se desprendo yo que la pintura fue realizada en Francia, donde vivía y donde tenía mucho trabajo en ese momento, de conformidad con medidas precisas, y después enviada a Marruecos, a Mohamedia. Y también que, hasta donde yo he leído, también me indica que ninguno de los que se han referido al mural lo han tenido enfrente, ¿no? que han hablado de oídas. Pero las confusiones no solamente atañen al mundo académico, también el mundo del comercio del arte ha contribuido a la confusión, porque meses después tuve acceso a una fotografía en alta resolución del famoso boceto del mural. Y resulta que no se trata propiamente de un boceto de Ángel Zárraga, sino es una rectificación de detalle a un plano anterior fechado el 22 de noviembre del 33 del plano del baptisterio de la iglesia. Y dice el plano, la rectificación fue elaborada por los arquitectos abajo firmantes Alex Fournier, Pierre Fournier, fechada en París el 13 de abril de 1934. Es claro que la rectificación afectaba la colocación de la obra mural de Zárraga, la cual se sugiere en color, ¿no? Pero sin mayor detalle formal.
Además, en ningún lugar del plano aparece mención alguna de Zárraga y por lo mismo tampoco aparece su firma. Lo más interesante que revela el plano, a mi entender, es que el mural de la iglesia de Santiago de Fedala no debió ser el único. ¿Acaso a cada uno de los muros que flanquean la pintura existente debió corresponderle uno distinto, así como a la cara interna del arco que ampara la entrada hacia la pila bautismal? Entonces, el mural que conocemos es este, ¿no? Y aquí está la pila bautismal. Entonces, se supone que si tenemos el mural a nuestra espalda, ¿no? Del lado derecho, o sea, en esta pared de aquí, debería encontrarse este mural. Yo creo que es el bautizo de Cristo, que es un hombre adulto que está siendo bautizado, y dice aquí, Ecce Agnus Dei, ¿no? He aquí al Cordero de Dios, qui tolli peccata mundi, ¿no? Que cura los pecados del mundo. Ahora, esto es acá. De este lado, del izquierdo, ¿no? Aquí tendríamos la puerta que da a las escaleritas para ir al coro. Y esta otra pintura que es una invocación mariana, ¿no? Vinculada al mar Mediterráneo, ¿no? La verdad es que no se alcanza a leer lo que dice el plano, no lo conozco en el original. Y luego, si estamos con el mural atrás, viendo hacia la nave de la iglesia, hay un arco, ¿no? que da acceso a este espacio del bautismal, y esta pared así, ¿no? Tendría esta pintura, que me parece a mí es Santiago en su carácter de guerrero y en su carácter de mártir guerrero, ¿no? por el rojo de la túnica. Entonces, pues la pregunta es, ¿y qué pasó con esas pinturas? ¿Existieron? ¿Existieron y se destruyeron? ¿No fueron pintadas? ¿O fueron pintadas y existen y están debajo del yeso de las paredes, ¿no? Entonces, pues eso seguramente lo tendrá que decir un estudio técnico detallado. Y la cuestión es, ¿cómo llegó un mural de Ángel Zárraga a Marruecos? Y vamos a hacer un recorrido sobre la vida de Zárraga que nos ayuda a entender cómo es que pudo llegar ese mural. Como decía Jimena, Zárraga pertenece al Ateneo de la Juventud y en 1904, con 18 años cumplidos y después de haber sido alumno de Julio Ruelas, Adrián Unzueta y otras personalidades de la plástica mexicana del siglo XIX, parte a Francia becado por Justo Sierra, también como lo había hecho, o lo haría más bien posteriormente, Diego María Rivera, becado por Justo Sierra. Parte a Francia y por la mediación de Amado Nervo es acogido bajo el manto protector del cónsul de Nicaragua en París, que era Rubén Darío. Durante los siguientes 3 años radicará también en Bélgica primero y luego en España. En 1906 participa con éxito en una muestra colectiva en el Museo del Prado y en el Salón de los Independientes. En 1907 vuelve a México a rendirle cuentas de su trabajo a su papá y a Justo Sierra, y tiene su primera exposición en su alma mater, la Academia Nacional de Bellas Artes. Y en 1908 regresa a Europa, en donde permanecerá hasta 1941, cuando su manifiesta oposición al nazismo lo decide abandonar el continente. Hay algunos que dicen que regresa en el 40. En el listado de obras religiosas del propio Zárraga, él dice que en 1941 todavía está pintando en Francia. Entonces, habrá que ver.
Entonces, a lo largo de esas 4 décadas que pasa en Europa, Zárraga se inserta en los círculos importantes de la plástica. En España, por ejemplo, se hace muy amigo de Ignacio Zuloaga y también de Joaquín Sorolla. Y hace una estancia de estudios en el taller de Sorolla, Zárraga. Y luego en París, él se hace muy amigo de Pierre Bonnard y a través de Pierre Bonnard conoce a dos de los grandes de la pintura del 19 francesa que lo van a acoger y lo van a tutelar. Uno de ellos, Auguste Rodin, y el otro Augusto, Auguste Renoir. Sobre todo Renoir, según hay registro, ¿no? Pero no solamente establece relación con los maestros, ¿no? con los mayores, sino también con sus iguales, es decir, con la vanguardia. Y en ese sentido, se hace de la amistad de Guillaume Apollinaire, quien lo llamaba el ángel del cubismo, porque Zárraga, igual que Rivera, se mete a la pintura cubista y a producir en el canon cubista. Otro amigo que será muy importante es Pierre Reverdy, quien menciona a Zárraga en sus escritos, e incluso se gana la consideración de Pablo Picasso. Como les decía, cultiva el cubismo, igual que Rivera, pero hacia 1918 Zárraga fue uno de los primeros en reaccionar contra la mercantilización de la estética cubista por los galeristas. Para Zárraga el interés comercial había convertido el cubismo en una especie de recetario, así dice él, para el uso de vanguardistas trasnochados y de los almacenes sedientos de novedades. Y esta crítica la hace siguiendo o haciendo eco de los conceptos de su amigo Eugenie Dors, quien afirmaba, y cito a Dors, la experiencia cubista consistía en unos ejercicios espirituales de la pintura, una cuaresma plástica tras la que habría de sobrevenir una nueva pintura clásica totalmente renovada. Y entonces se revela ante las limitaciones del canon cubista y se decide a recuperar las líneas clásicas y el colorido, y en ese esfuerzo se vincula con el movimiento de reacción a lo que había sido la vanguardia y que Jean Cocteau bautizaría como le rappel à l'ordre, el llamado al orden. Para 1920, en ese periodo, en los siguientes años posteriores al 20, ya desde antes, pero suceden una serie de acontecimientos prácticamente simultáneos en la vida de Zárraga que van a ser determinantes en su olvido, ¿no? en esta avaricia para reconocerlo. Al mismo tiempo que Vasconcelos invita a Rivera a pintar los muros de los edificios públicos en México, también invita a Zárraga. Pero Zárraga, a diferencia de Rivera, él rechaza la invitación. Rechaza la invitación primero porque tiene mucho mercado, es un artista muy reconocido en París en ese momento, ¿no? Pero yo creo que hay otro elemento que es también muy importante, y es el hecho de que el arraigo identitario de Zárraga está mediado por el cosmopolitismo de su experiencia y la congruencia de su religiosidad católica de cuño hispánico. En ese sentido, la identidad intelectual de Zárraga es más cercana a la de Alfonso Reyes. La concepción de lo nacional en Zárraga no coincidía con la vertiente victimista del nacionalismo revolucionario, que hacía del ser mesoamericano el objeto dilecto de la depravación europea, y el pintor además concebía lo nacional en concordancia con el cosmopolitismo que le brindaba el origen sincrético de la identidad mexicana,
de manera más cercana a la idea que enarbolaron Marius de Zayas e intelectuales más jóvenes de la generación de contemporáneos como Salvador Novo, José Gorostiza, Jorge Cuesta y Jaime Torres Bodet. El nacionalismo a ultranza y en particular el sesgo proletario y antirreligioso al que apuntaba el arte mexicano de ese momento influyeron en su decisión de no aceptar la invitación de Vasconcelos. La concepción de lo nacional en Zárraga no coincidía con la ensoñación idílica del folclorismo indigenista, ni con la vertiente victimista del nacionalismo revolucionario que, como les decía, hacía del ser mesoamericano el objeto de la depravación europea, y en tanto los muralistas flotaban entre la ensoñación y el martirio, Zárraga plasmaba una feminidad sensual y poderosa que ocupaba espacios masculinos como el fútbol y una diversidad étnica en diálogo sereno, luminoso, colorido y sobre todo horizontal, es decir, como parte del mismo universo civilizatorio. La filiación cubista de Zárraga también coincide, es decir, termino la idea anterior. No hay identidad entre el concepto del muralismo oficial nacional revolucionario, ¿no?, con lo que está pintando Zárraga, ¿no?, a partir de sus convicciones estéticas, religiosas y seguramente también políticas. La filiación de Zárraga con el cubismo coincidió con la emergencia del proyecto renovador del arte religioso impulsado en Francia por Maurice Denis, Georges de Vallière en 1919, y aunque Zárraga no tenía relación con estos dos señores, sí la tenía con el pintor y teólogo dominico francés Marie-Alain Couturier, personalidad de la mayor relevancia en el proceso de modernización del arte sacro católico. El religioso se lamentaba del distanciamiento del arte en relación con la religión, de la ausencia casi total de obras religiosas en la producción de los más grandes artistas del siglo XIX y del siglo XX. Y entre las conclusiones que saca Couturier es que el arte actual de la Iglesia ya no está vivo, es un arte muerto. Esta convicción lleva al padre Couturier a convocar a sus amigos artistas, entre los cuales se encontraba Ángel Zárraga, y el mismo Zárraga, en su libro Arte Religioso, Notas de un Pintor de 1943, transcribe los conceptos del padre Couturier al respecto. A principios también de la década de 1920, Zárraga se integró al grupo de creadores católicos de Montparnasse que se reunían bajo los auspicios de Louis Rouart. Rouart presenta a Zárraga con un personaje que va a ser fundamental para Zárraga de ahí en adelante, y es el señor René Philippon, que además de ser muy piadoso, era inmensamente rico. Y Philippon le cobra un cariño casi paternal a Zárraga y lo invita a decorar parte de su castillo de Vercors. La relación se desarrolla y Philippon lo introduce a un círculo de eminentes católicos entre quienes se encontraba Jacques Maritain. Y los primeros murales religiosos propiamente que realiza Zárraga son a instancias de Philippon y Maritain. Y el primero de ellos es los murales de la iglesia de Notre-Dame de la Salette en Suresnes, en las afueras de París, los cuales pinta en 1924, pero que se destruyen durante la guerra, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, ya para mediados de los años 20, su prestigio ha alcanzado un rango apreciable en el medio francés, de modo que no es extraño que haya sido incorporada con Zárraga a la modernización del arte religioso por los mecenas
y conductores de dicho proyecto. En los primeros años de la segunda década del siglo XX, el jesuita Pierre Land daba inicio al esfuerzo de extender su misión apostólica a los suburbios de París, que estaban en una situación conflictiva por la migración a la capital, ¿no? Y entre 1925 y 1930, el padre Land logra que sean construidas en los suburbios de la ciudad 52 iglesias y capillas. Ante la pertinencia de este esfuerzo, en 1931, el cardenal de París, Jean Verdier, institucionaliza el proyecto y funda lo que devendría los Chantiers du Cardinal, es decir, las obras en construcción del cardenal, que extendió la edificación de iglesias más allá de los suburbios parisinos. Y para 1940 los Chantiers du Cardinal ya habían construido 100 iglesias. Como ustedes recordarán, el cardenal Jean Verdier es el que acude, no a inaugurar, pero a estar presente en la inauguración de la iglesia de Santiago de Fedala, ¿sí? Entonces, en esa misma coyuntura, la actividad de Zárraga adquiere una gran intensidad al tiempo que se consolida su prestigio. Es de suponer que la iglesia de Santiago de Fedala de 1934 no fue ajena al proyecto del cardenal Verdier, quien, como les digo, asiste a la inauguración de la iglesia, pero tampoco hay que dejar pasar la influencia que la familia Herzog habría tenido en el esquema colonial francés en África. Los hermanos Jean-Baptiste y Georges Chassin fueron personalidades muy significativas en el esquema colonial francés en África. Como ustedes verán, en color violeta son los territorios bajo control francés, ¿no? El padre de estos hermanos había dado inicio a una dinastía de ingenieros constructores de infraestructura, especialmente portuaria, que habían levantado obras en Europa, en África, en el Medio Oriente e incluso en América Latina. Y hacia 1913, la actividad portuaria les representaba a los hermanos Herzog el 90% de su actividad, y de ese 90%, el norte de África ocupaba entre el 30 y el 40%. Es decir, es la región donde está Fedala, pues era una de las áreas prioritarias en la acción, en el esquema de negocios, digamos, ¿no?, de los hermanos Herzog. Georges Herzog, en su momento, fue una personalidad influyente en los medios político, económico y académicos de Francia, siempre vinculados al proyecto colonial. Pueden ustedes ver los cargos que desarrolló durante su vida. Ahora, el esquema de negocios de la familia Herzog tuvo como importante lugar de apoyo Marruecos, que entre 1912 y 1956 parte de Marruecos estuvo integrado a lo que se llamó el Protectorado Francés de Marruecos, que es la parte verde clarita. El territorio marroquí también estuvo dividido en zonas de control de España, ¿no? Pero para los fines que perseguimos me voy a centrar en el esquema francés, que, como les digo, inicia en 1912 y termina en 1956 con la independencia y el regreso de Mohamed V como rey ya no como sultán de Marruecos, sino como rey de Marruecos. Y vamos a ver cuál es la importancia de Fedala en esta circunstancia. Hacia 1900,
Fedala estaba habitado por 200 o 300 personas. Desde el siglo XIII había sido un puertito de pescadores, ¿no? Y la transformación de Fedala en la moderna Mohamedia es inseparable de la acción de los hermanos Jean-Baptiste y Georges Sasson. Cuando en 1912 entra en vigor el acuerdo que hace de Marruecos un protectorado francés, al año siguiente, en 1913, Georges y Jean-Baptiste constituyen la Compagnie du Port de Fedala y obtienen la concesión por 60 años del pequeño puerto existente, con el compromiso de ampliarlo para descongestionar el tráfico marítimo de Casablanca, prever un eventual bloqueo por la parte de Alemania de Casablanca, ¿no? Y permitir a las fuerzas militares de ocupación su uso cuando sí se estimaría necesario. Junto con la ampliación del puerto, los hermanos Sersan construyeron una nueva ciudad y pese a la mala relación que tenían con el general Lyottey, que era el capitán general del protectorado, fueron ellos quienes prácticamente hicieron de Fedala una ciudad en el sentido moderno de la palabra. Es decir, la actual Mohamedia y el puerto actual de Mohamedia son obra de estos hermanos. Una vez que se consolida ese proyecto en Mohamedia, los hermanos Sersan levantan varias construcciones dedicadas al hijo de Jean-Baptiste, una escuela que hasta la fecha lleva el nombre de Jacques Sarson y una iglesia dedicada a Saint-Jacques, donde está el mural de Ángel Zárraga. Jacques Hildebert era hijo de Jean-Baptiste y sobrino de Georges Sarson. Había nacido el 3 de febrero de 1893 en el elegante distrito 17 de París, y en 1913, poco tiempo antes de estallar la Primera Guerra Mundial, Jacques Hildebert fue llamado a filas. Una vez iniciado el conflicto en Europa, fue movilizado y el 26 de julio de 1917, a los 24 años, 5 meses y 23 días de su nacimiento, el subteniente Jacques Hildebert Arson del 112º Regimiento de Artillería Pesada muere en la localidad de Villy-le-Grand, en el Valle del Marne. Por eso el mural presenta la silueta de un soldado, por eso aparece un joven Santiago, Jacques, ¿no? Así como la alegoría de su partida ascendente siguiendo a Jesús. Por eso el mural presenta las leyendas junto al señor de túnica verde, ¿no? Dice, les anciens combattants de Fedala a leur camarade Jacques Sarson, tombé au champ d'honneur le 26 juillet 1917, ¿no? Los viejos combatientes o antiguos combatientes de Fedala a su camarada Jacques Sarson, caído en el campo del honor el 26 de julio del 17. Y arriba está la señora señalando a los jóvenes que se van y la leyenda dice Saint-Jacques y Saint-Jean, o Santiago y San Juan, abandonan a sus padres para seguir a Jesús. Por eso la iglesia está dedicada a Santiago, es decir, a Saint-Jacques, y vuelvo a mi idea de la audacia religiosa de Zárraga, y es que si el problema del arte religioso es que era un arte muerto, era un arte sin vida, ¿no? Yo creo que la idea de incorporar al ámbito de lo sagrado a un soldado, ¿no? Es una invitación a aproximar lo terreno de lo divino en esta idea, en este esfuerzo de recuperar la vigencia y la proximidad del arte religioso con el público. Este es el contexto del mural de Ángel Zárraga. ¿Por qué Ángel Zárraga? De 1924 a 41, Zárraga pinta 30 murales en diversas iglesias y capillas de Francia. El prestigio de Ángel Zárraga como artista y la poderosa red de relaciones que lo sustentaba en los ámbitos del catolicismo y del movimiento de modernización del arte sacro franceses en la década
30-39, sin duda fue el conducto que lo llevó a asumir el encargo de ejecutar el mural en honor del subteniente Jacques Sarzan en la iglesia de Fedala. Desafortunadamente ignoramos, o ignoro, por lo menos yo, quiénes fueron los ancianos combatants de Fedala. Aún no hemos podido encontrar datos concretos sobre el programa iconográfico de la iglesia de Santiago de Fedala. No sabemos quién encomendó a Ángel Zárraga el mural o los posibles murales de dicha iglesia, cuándo, dónde y qué extensión plástica tuvieron. ¿Existieron los otros murales? ¿Existen bajo el yeso? Como les decía, solo un examen técnico lo puede decir, pero el mural se está deteriorando cada vez más aceleradamente. Unas últimas consideraciones. El mural de la iglesia de Santiago de Fedala resulta una alegoría de la persona y la vida de Ángel Zárraga. Esta obra, soslayada incluso por su autor, es una víctima de las distancias que castigaron al pintor. Distancia política, porque se apartaba del discurso oficial del muralismo mexicano. Distancia estética, porque no se ajustaba a los cánones al uso. Distancia religiosa, por encontrarse este mural en un país musulmán. Y distancia aparentemente geográfica, pero más bien imaginaria, debido al desconocimiento histórico y cultural que hoy prevalece entre México y Marruecos. La vida de Ángel Zárraga ilustra la franqueza de su tránsito por los más diversos y selectos círculos intelectuales, económicos y sociales de la primera mitad del siglo XX. Como Reyes, Zárraga encarnó al hombre cordial empeñado en, y cito a Zárraga en una carta que le escribe a Reyes, siempre hacer obras honestas con las manos y los sesos. El cosmopolitismo de Zárraga, tan parecido al de su amigo Reyes, eran amigos desde la infancia, y cuando Reyes llega a España, como dice en su diario, a levantar sillas con los dientes, ¿no? Una vez que es defenestrado como diplomático huertista, es Zárraga quien lo introduce a sus posteriores protectores. Igual cuando Zárraga ya una vez recompone su relación con el poder y llega como ministro plenipotenciario de los sonorenses a Francia, es Zárraga también el que lo ayuda a introducirse, y Reyes lo va a proteger a capa y espada hasta incluso conseguir hacerlo miembro honorario del personal de la entonces legación, hoy Embajada de México en Francia. Entonces, el cosmopolitismo de Zárraga, tan parecido al de su amigo Reyes, lo convirtió en un puente universal. La historia del mural de la iglesia de Santiago de Fedala es una muestra patente de ese tránsito cordial de un artista que aún aguarda el que le sea reconocido su lugar entre los grandes muralistas mexicanos. Probablemente esta obra no se encuentre entre las más grandes del artista, pero el hecho es que está, allí está. Ha estado allí desde 1934 y durante casi 90 años ha resistido el descuido y el olvido. Aún estamos a tiempo de preservarla y hacer de ella un punto de encuentro de la historia compartida entre México, Francia y Marruecos. Muchas gracias. Si tienen algún comentario. Hola, a mí me ha dejado usted fascinado. Muchas gracias por ese comentario. Yo venía aquí, que tengo muchos parientes mexicanos, a escuchar algo de México, pero soy el vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas y me ha dejado fascinado usted doblemente. Claro, esto no voy a dar otra conferencia, que me quedo encantado, me gustaría tener algún artículo suyo sobre este tema, y esta misma noche pongo en conocimiento a nuestros dos sabios del norte de Marruecos, al catedrático árabe islam Bernabé López García y al que ha sido director del Cervantes muchos años allí, porque seguramente conocerán esto. De todas formas, hay una cosa que choca, porque como Santiago es el antimusulmán, el matamoros, pues hacer algo a Santiago, claro que en francés, como se dice Jacques o en inglés James, pasa más desapercibido. Me imagino que de esa ciudad
como reclutaban muchos combatientes colonizados, tanto argelinos como marroquíes, morirían muchos marroquíes también, con el subteniente. Posiblemente hasta él los mandaba. Sería interesante ver eso. Entonces era un monumento conjunto. Pues déjeme hacerle una Sí, confesión. sí, Parte esto conforma un ensayo, ¿no? sí. Que está escrito. Y hay una parte, ¿no? En la que digo, hay un dicho mexicano en la política que dice que el que busca padrino se bautiza, ¿no? Entonces, no hay, en mi conocimiento, o por lo menos en mi conocimiento, manifestaciones de apoyo al colonialismo francés por parte de Zárraga. No, no, ya, ya. Eso Pero sí, tampoco hay críticas al colonialismo francés. sí. Y como era un enamorado de Francia, ¿no? Entonces, a propósito o sin querer, yo creo que Zárraga contribuye al proyecto colonial francés, ¿no? En la medida en que, ustedes saben, ¿no? Cuando se dedica una iglesia a un santo, generalmente se produce un culto a ese santo en la localidad donde se produce. Hay otro elemento interesante y es que, a diferencia de otros países musulmanes, en Marruecos un no musulmán, salvo contadas excepciones, no puede entrar a una mezquita. Un cristiano no puede entrar a una mezquita, salvo la mezquita de Hassan en Casablanca y alguna otra. Y eso es una rémora del colonialismo francés, porque esa prohibición fue dictaminada por el gobierno colonial para impedir la conversión al Islam. No tengo noticia de que esa misma prohibición haya actuado para los musulmanes, ¿no? Entonces, efectivamente, si Santiago es el santo emblemático, ¿no? De la Reconquista, ¿no? Debe haber también ahí un subtexto político colonial Sí, pero inconfeso como usted ha explicado muy bien, no sea este el caso. Es que, claro, el tema es muy complejo y es muy curioso. A mí me han enseñado toda la Universidad Marinida, donde estudió el famoso Abdelkrim, Ajá. que por cierto yo siempre cuento en ambientes mexicanos esa historia tan divertida de que como Alfonso XIII era el que dictaminaba con un grupo de juristas adecuado cada vez que había una disputa de límites en Hispanoamérica, pues claro, el presidente de México le dijo a Alfonso Reyes, oye, en este lío que tienen allí los españoles con unos rebeldes marroquíes, que me nombren a mí intermediador, ¿no? O sea, fue bastante curioso. Ese fue Obregón, Sí. porque se había quedado sin chamba, había terminado su Sí. periodo, sí. Entonces esto es muy curioso porque había una riqueza extraordinaria, usted ha oído hablar de los bancos pesqueros. Y había bastante lucha en eso. Este familiar mío, Honorio Herrero García, que fue el presidente de la Cámara de Comercio, su familia hizo la fortuna en México. Y ellos son los que fundaron las famosas minas del Rif en 1907, que luego vendieron al conde Romanel. Eso es una historia de España apasionante. Pero yo soy profesor visitante en Túnez ahora. Y allí hay una persecución hasta cierto punto, el presidente actual, al Islam. O sea, han quemado 10 sedes del Partido Islamista. Las chicas van en minifalda, con tacones, aquello es otro mundo, sobre todo en la zona costera. Y en Marruecos, usted lo conocerá bien, y le voy a citar un par de casos, son muy pro-franceses. O sea, es sorprendente el amor que tienen a Francia, a pesar de todas las barrabasadas que ha tenido Francia. Y luego, por otra parte, ellos se enrolaron en masa y, de hecho, los que iban a liberar París eran los soldados marroquíes que estaban primero en línea. Pero hubo un coronel francés que le dijo al que era americano inglés, no, esto no puede ser. Y entonces, primero no iban a ser negros, después no eran marroquíes, después no tenían marroquíes, argelinos, y cogieron a un grupo de blancos y dijeron, estos. Y de pronto el general francés dice, esos tampoco, pero que si son blancos como ustedes. No, no, es que son españoles, son los de la 9 republicana. Bueno, pues ya entraron allí. Pero en esta admiración que tiene Marruecos por Francia, ha habido un respeto extraordinario a las iglesias. O
sea, que yo sepa, ni en Túnez ni en Marruecos ha sido profanada jamás ninguna iglesia. No comparemos con todo lo pasado en Libia, Sudán, Egipto, ¿no? Y de luego me fascina, yo voy a investigar sobre esto, vamos, le felicito porque su conferencia me ha parecido extraordinaria, más ha tenido usted una santa paciencia, y termino diciendo que hay una cosa, que usted ha citado a Jean Cocteau. Jean Cocteau tiene una película, en blanco y negro antigua, rodada con ayuda española, que se llama algo así como La corona de espinas. Le recomiendo que la vea, porque es un conocimiento de este país hermoso. O sea, he venido a una cosa buena y he acabado una conferencia doblemente buena. O sea que me encanta que me haya invitado a la casa. Muchísimas gracias. La corona de espinas, me dice, ¿verdad? Sí, creo que es el nombre, no estoy al 100% seguro, pero vamos, sí. Tengo una amiga que creo que la tiene hasta acabada. Embajador. Se escucha bien, ¿verdad? ¿No hay micrófono para el embajador? Solo que tenemos ya solo 2 minutos. Ah, ya, ok. Entonces solo medio minuto. No nos vamos a perder el vino, querido Andrés. No, una felicitación enorme porque primero da mucho gusto verte aquí en Madrid nuevamente. Segundo, siempre las charlas contigo son muy entretenidas. Estoy pensando poner algún negocio de videos por YouTube, asociarme contigo. Nos vamos a hacer ricos con los likes. Me quedé con las ganas de escuchar algo sobre los Zárragas de la Embajada de México en París. Esas bellas pinturas que hay. Hay alguna sobre la raza francesa, otra sobre la raza mexicana. Y también un acotamiento a pie de página. Rafael Tovar sí trató en alguna de sus gestiones como secretario de Cultura de impulsar o revitalizar a Zárraga en México y con cierto éxito, pero no terminó de arrancar, ¿verdad? Exactamente. Justamente los paneles, ¿no? Las pinturas de la Embajada de México, que por cierto Rafael se los regresó a México y le dejó unos poquitos a la Embajada y la mayor parte están ahora allá en México, ¿no? Son resultado de las gestiones de protección de Reyes. Porque es Reyes el que insiste de que este hombre es muy importante, que tiene una red de relaciones, que es necesario aprovecharlo, que hay que integrarlo a la embajada y tal. Y entonces es cuando el embajador, recuérdame su nombre, que en este momento se me va, que tiene un hermano ingeniero, arquitecto, y que él fue creo que secretario de Hacienda, y que ya me dice me dice la capitana que ya me calle porque ya se acabó. No, pero con mucho gusto les invitamos a pasar al hotel donde pueden platicar más sobre esta conferencia. No, pero pues somos pocos, entonces podemos jugar